Hola chicos, continuando con la clase pasada, vamos con la segunda parte del diseño de compensadores de adelanto a trazo basado en el lugar geométrico de las raíces. En la clase anterior habíamos desarrollado el diseño de un compensador de adelanto a trazo cuando las características del compensador permitían que beta sea diferente de gamma. En ese caso, diseñábamos todo el sistema como si fueran casos independientes de un compensador de adelanto y luego un compensador de atraso. Cuando esta implementación tiene la limitación de que la función de transferencia resultante hace que beta sea igual a gamma, el proceso de diseño debe modificarse de la siguiente manera. En principio, el paso 1 es el mismo que en el caso anterior. A partir de las especificaciones de comportamiento transitorio, se deben determinar los polos dominantes de lazos cerrados a través de la ecuación que vemos en pantalla. El paso 2 también es el mismo. Determinar la deficiencia angular para el sistema usando la función de transferencia de lazo cerrado. La parte de adelanto del compensador debe contribuir con ese ángulo. Es decir, utilizar la ecuación de deficiencia angular, donde obtenemos el ángulo deseado, phi, el cual es el ángulo que debe contribuir la parte de adelanto de nuestro compensador. En el paso 3 es donde tenemos una variación en el procedimiento debido a lo siguiente. Si analizamos el compensador en su forma general, vemos que tenemos Kc multiplicado por, habíamos dicho, la parte de adelanto y la parte de atraso, donde ahora vemos que beta es igual a gamma, es decir, aquí tenemos beta y aquí beta. Si nosotros deseamos determinar la constante de error de velocidad, por ejemplo, en este caso, vemos que ese es el límite cuando se tiende a cero de S por el compensador multiplicado por la planta. En este caso vemos que cuando reemplacemos S en el límite cuando tiende a 0, 1 sobre tau 1 se simplificaría con 1 sobre tau 1 de aquí abajo, 1 sobre tau 2 se simplificaría con el 1 sobre tau 2 de aquí abajo, y beta se simplificaría con beta de la parte de atraso. Esto ocasiona que nuestra constante de error de velocidad esté dada por Kc multiplicada por el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Es decir, la constante de error de velocidad compensada por la deseada va a ser igual a Kc por kBA. Entonces, Kc es el único valor que nosotros podemos modificar para mejorar la respuesta en estado estacionario. No como el caso anterior que dependía de gamma y beta también, porque en este caso beta se simplifica con gamma, es decir, beta y beta se eliminan. Entonces, el primer paso en el diseño del compensador de la parte de adelanto es determinar Kc como la relación entre la constante de error de velocidad deseada sobre la constante de error de velocidad que presenta el sistema sin compensar. De esta manera, el paso 4 entonces consiste en determinar el polo y el cero de la parte de adelanto. A diferencia del caso anterior, aquí no tenemos una infinita cantidad de polos y ceros que contribuyen al ángulo, dado que estos polos deben contribuir al ángulo al mismo tiempo que verificar la ecuación de magnitud y de fase para el polo deseado, lo cual limita eso a una sola solución, la cual obtenemos de la siguiente manera. Primeramente, utilizamos la condición de magnitud que debe cumplir el sistema, donde el módulo de la función de transferencia del compensador multiplicada por la planta debe ser igual a 1. Reemplazando el compensador, vemos que es Kc multiplicada por el módulo del vector del polo deseado al cero de adelanto sobre el polo deseado y el polo de adelanto, el polo deseado del cero de atraso, el polo deseado, el polo de atraso, multiplicado por el módulo de la planta en el polo deseado. Aquí debemos de recordar que partíamos de la suposición de que el módulo de la parte de atraso, es decir, este término es
aproximadamente igual a 1. Los compensadores de atraso se diseñan como para que el polo y el cero estén lo suficientemente cerca como para que esta ecuación se verifique. Entonces podemos despreciar este término y obtenemos la función de aquí abajo. Kc por la contribución, el módulo del polo deseado al cero de adelanto dividido el polo deseado al más el polo de adelanto multiplicado por el módulo de la función de transferencia de la planta evaluada en el polo deseado. Esto debe ser igual a 1. De aquí podemos despejar y si definimos una constante, una variable Ku como la inversa de el módulo de la planta en el polo deseado, es decir, 1 sobre el módulo de G en el polo deseado, se puede escribir la relación entre el módulo del polo deseado y más el cero de adelanto dividido el polo deseado más el polo de adelanto como esta variable Ku sobre Kc, despejando de aquí. Esto sería 1 sobre el módulo de G en el polo deseado, a esto le llamamos Ku. Entonces obtenemos esta primera relación que va a ser nuestra primera ecuación para calcular el polo y el cero de adelanto. Luego de eso, recurrimos a una construcción trigonométrica y a la trigonometría para obtener otra relación entre el polo y el cero y así poder calcular estos. Si observamos el gráfico de la figura, vemos que aquí tenemos el polo deseado, el cero de adelanto, el polo de adelanto, el vector desde el origen hasta el polo deseado tiene módulo polo deseado y su contribución angular, es decir, esta es la fase del polo deseado. La contribución angular del cero de adelanto la llamamos θ z y la contribución angular del polo de adelanto se denomina θ p. La distancia del polo deseado al polo de adelanto es el módulo del polo deseado más el polo de adelanto. La distancia entre el polo deseado y el cero de adelanto es el módulo del polo deseado más el cero de adelanto, es la distancia de aquí a aquí. Y la diferencia entre θ z menos θ p, es decir, la contribución del cero menos la contribución del polo de adelanto, es phi, que lo tenemos en este ángulo en verde aquí. Esa es la contribución angular del compensador de adelanto. Para realizar los cálculos debemos aplicar el teorema del seno en dos triángulos particulares del sistema. El primero es el triángulo que va del origen al polo deseado y al cero de adelanto. Si consideramos este triángulo, vemos que este ángulo es θ p, este ángulo es ρ, aquí tenemos el ángulo, la fase del polo deseado, y el ángulo de aquí hasta aquí está dado como la diferencia entre el ángulo del polo deseado menos θ p, la distancia de aquí hasta aquí en el triángulo, ¿sí? Que es fase del polo deseado menos θ p. El otro triángulo que utilizaremos será el triángulo OPD 0 de adelanto. Este triángulo de aquí, donde tenemos θ z como este ángulo, aquí tenemos la contribución angular, el ángulo del polo deseado, y el ángulo de aquí del triángulo es la diferencia entre el ángulo del polo deseado menos θ z, que está dado por esta ecuación. Y aquí tenemos entonces, a partir de esta construcción, aquí tenemos el cero de adelanto y aquí el polo de adelanto, que son los datos o los parámetros que finalmente queremos calcular. Aplicando el teorema del seno en los mencionados triángulos, obtenemos las ecuaciones que se muestran en pantalla. El seno del ángulo del polo deseado menos θ p es a el módulo del polo de adelanto, como el seno de θ p es al módulo del polo deseado, como el seno de ρ es a el módulo del polo deseado más el polo de adelanto. Todo esto del primer triángulo, del triángulo más grande de aquí. Aplicando el teorema de seno en el otro triángulo, en el cero polo deseado, cero de adelanto, vemos que el seno de θ z es al polo deseado, como el seno de ρ es el módulo del polo deseado sobre el cero de adelanto, así como el seno
del ángulo del polo deseado menos θ z es a el módulo del cero de adelanto. Una vez obtenidas estas ecuaciones a partir del teorema del seno, vamos a ver cuáles son útiles para determinar los valores que estamos necesitando. Utilizando estas relaciones extraídas de las ecuaciones, es decir, el seno de θ de ρ sobre el módulo del polo deseado más el cero de adelanto es al seno de θ z sobre el módulo del polo deseado, y el seno de ρ también es al módulo del polo deseado más el polo de adelanto, como el seno de θ p es al módulo del polo deseado. Despejando ρ en estas ecuaciones, dejándola en función a todos los otros parámetros e igualando entre sí, obtenemos la relación entre el módulo del vector del polo deseado al cero de adelanto sobre el vector del polo deseado al polo de adelanto, como el seno de θ p sobre el seno de θ z. Y esta ecuación la habíamos obtenido anteriormente como Ku sobre Kc. Es decir, podemos reemplazar esto por ese valor. Además, θ p sabemos que es la diferencia entre θ z menos el ángulo deseado. Θ p es θ z menos el ángulo deseado, y estos módulos son iguales a Ku sobre Kc. Reemplazando con eso tenemos Ku, Kc, que ya tenemos calculado, son números, el ángulo deseado, que es un número, y la única incógnita de nuestra ecuación, que es θ z. Entonces, a partir de esto debemos calcular θ z, donde separando el seno de la suma de dos ángulos por las propiedades trigonométricas, obtenemos que el seno de θ z por el coseno de φ menos el seno de φ sobre el coseno de θ dividido el seno de θ z es igual a Ku sobre Kc. Aquí podemos simplificar el seno con θ z, nos quedaría coseno de φ, y aquí el seno de φ sobre seno sobre coseno nos da tangente de θ z, obteniendo esta relación. Y luego, despejando θ z, obtenemos que θ z es la inversa tangente del seno del ángulo deseado dividido el coseno del ángulo deseado menos Ku sobre Kc. De esta manera obtenemos el ángulo θ z, y a partir de θ z podemos obtener el ángulo θ p. Con esos ángulos, más aplicando nuevamente nuestras ecuaciones del teorema del seno, podemos obtener la variable de interés, que, por ejemplo, el cero de adelanto, relacionando esta ecuación, esta relación con esta relación. Es decir, que podemos obtener que el cero de adelanto es igual a el seno de la fase del polo deseado menos θ z dividido el seno de θ z multiplicado por el módulo del polo deseado. Y con esto calculamos el cero de adelanto. De igual manera, utilizando estas dos ecuaciones, esta igualdad, podemos obtener que el polo de adelanto es el seno de la fase del polo deseado menos θ p dividido el seno de θ p multiplicado por el módulo del polo deseado. De este modo hemos obtenido, a través de métodos trigonométricos y de verificar la condición de magnitud de la ecuación, el cero y el polo del compensador de adelanto. Una vez obtenido el compensador de adelanto, pasamos a determinar beta como la razón entre el polo de adelanto y el cero de adelanto. Y una vez obtenido beta, podemos determinar el cero del compensador de atraso por el mismo método que venimos desarrollando desde los compensadores de atraso. La parte real del polo deseado dividido 10. Recuerden que siempre esto es la limitante. Mientras más grande sería esto, funcionaría mejor, pero hay una limitante en la implementación. Esto generalmente se implementa con, por ejemplo, una resistencia y un capacitor, un circuito RC. Entonces no podría tener un valor muy grande de esa relación, sería costoso, necesitaría capacitores muy grandes. Entonces nuestro criterio es tomarlo sobre 10, pero es el valor que tenemos que ir modificando para que cumpla la condición de contribución angular del compensador de atraso en caso de que falle al resultado final. El último paso finalmente es determinar el polo de la parte de atraso como el cero de atraso sobre beta, que determinamos aquí el cero y el polo, y finalmente con esto hemos concluido el diseño del compensador
de adelanto a trazo en el caso de que gamma sea igual a beta. Bueno, eso ha sido todo por esta clase, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente. Chao.